Damos gracias a Dios por este momento maravilloso que nos permite nuevamente estar con ustedes y llegar a sus hogares, a cada lugar donde usted se encuentra, y bendecimos a Dios por las redes sociales. Realmente son medios que Dios coloca a nuestro servicio para que podamos llegar con la palabra del Señor a diferentes lugares del mundo. Hoy podemos decir no hay límites para llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con este tema que hemos comenzado acerca de la crianza de los hijos. Yo pienso que es un tema supremamente importante, sobre todo ahorita que estamos en un mundo literalmente relativo, donde parece que la verdad se hubiese desaparecido, donde los padres no saben qué es lo mejor, qué es lo que más conviene, donde los hijos reclaman, los padres sienten que no son lo suficiente para satisfacer tal vez los deseos o necesidades de sus hijos. Pero algo maravilloso que debemos entender es que Dios que nos hizo nos dio un manual maravilloso a través del cual, si nosotros lo seguimos y hacemos lo que Él nos dice, las cosas van a funcionar. Y hoy continuamos con el segundo tema acerca de la crianza de los hijos. Y hemos venido estudiando el Salmo 127 y 128 y ya comenzamos a desglosarlo versículo por versículo. Y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos está enseñando hoy, que Él que conoce la necesidad que hay en nuestras vidas, a través de su palabra Él nos enseñe, nos corrija, nos prepare, nos disponga para toda buena obra y sobre todo como padres nos capacite para levantar una generación que honre al Señor. Tal vez usted joven, jovencita, diga, bueno, pero a mí para qué. No, qué hermoso que se prepare ojalá antes de que lleguen esos hijos. Realmente muchos padres ven muy interesantes estas enseñanzas que le van a ayudar mucho, pero muchas cosas tendrán que remediarlas, o sea, ya se hicieron mal hechas y toca mirar cómo poder entrar a corregir. Pero si usted aún no ha tenido sus hijos, pues está en un punto maravilloso donde se va a preparar de cómo poderlos criar, cómo poderlos formar conforme al pensamiento de Dios, conforme Dios nos diseñó. Y estamos viendo algunos principios básicos que es muy importante tener en cuenta. Digámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, te damos gracias por habernos dado tu Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Tú dijiste que nos dejaba tu Espíritu para que tu Espíritu nos enseñara todas las cosas que necesitamos aprender. Hoy te pedimos que a través de esta palabra el Espíritu Santo nos edifique, nos enseñe, nos corrija, nos prepare y nos disponga para toda buena obra. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén y amén. Y vamos a ir al capítulo 127, el versículo 2. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Le decía hace un momento, estamos estudiando estos salmos 127 y 128, que nos hacen un recorrido de lo que es la vida de familia, desde el comienzo hasta el ocaso, hasta el final de ellos. Y ya estudiamos el versículo 21 del Salmo 127 que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y decíamos que es muy importante y por eso Dios diseñó de que las relaciones sexuales fueran dentro del matrimonio, dándole la oportunidad a ese nuevo hogar, a esa nueva familia que se constituye, de tener un tiempo para aprender a amarse mutuamente y para aprender a amar a Dios como pareja. Realmente estamos hablando de parejas cristianas. Una pareja cristiana pues se da por hecho que tanto el hombre como la mujer aman a Dios. Pero ahora que van a estar los dos como una sola carne, pues tienen que aprender a amar a Dios como pareja. Tienen que comenzar a direccionar ese hogar, que sea un hogar que glorifique a Dios en todos los aspectos de su vida. Tal vez antes usted solo pensaba en su relación con Dios de manera personal. Ahora hay un discípulo o una discípula al cual o el cual usted debe apoyar para que pueda seguir creciendo en el Señor y que este nuevo rol que vamos a comenzar o esta nueva condición social
no nos lleve a un abandono del amor del Señor, sino realmente en lo que Dios deseó cuando le dijo a Adán, te voy a hacer una ayuda idónea, y es poder complementar ese ministerio, poder complementar cada una de nuestras vidas y juntos podamos servir al Señor. Y ahora en el versículo 2 vemos cómo el Espíritu Santo añade más sabiduría. Lo primero que dice es, si Dios no es la base de su hogar, todo lo que se haga es en vano. Todo, absolutamente todo lo que se haga va a ser en vano, va a terminar en fracaso. La palabra del Señor nos enseña que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aquí en el versículo 2 vemos cómo el Espíritu Santo continúa añadiendo más sabiduría. Y nos dice en el versículo 2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado da Dios el sueño, o dará Dios el sueño. Yo le pregunto algo, ¿has encontrado que esto es verdad? O sea, por demás es, de nada vale. O sea, si Dios no es el fundamento, de nada vale que trabaje el doble, que no duerma, que no descanse, porque si no está Dios como fundamento de un hogar, nada, absolutamente nada va a funcionar. Tal vez usted ha visto personas que tienen dificultades en el hogar, los hijos se quejan, la esposa se queja, o el esposo se queja, los hijos se quejan, y a veces queremos llenar esos vacíos, que realmente lo que falta es Dios, lo queremos llenar con cosas. Entonces tal vez alguien pueda decir, bueno, yo sé que mi hogar no es como debería ser, pero entonces voy a hacer una piscina para que entonces mis hijos tengan un lugar donde divertirse. Bueno, no hay nada malo en construir una piscina. No hay nada malo en disfrutar de ella. Lo que es malo es cuando queremos con la piscina sustituir lo que verdaderamente falta. Hay hogares llenos de cosas. Sus padres trabajan incansablemente. Saben producir recursos de una manera especial, de tal manera que nada de lo que se desee falte en esa casa materialmente. Pero la falta de Dios hace que no haya una felicidad completa, hace que haya un faltante que nada de esas cosas lo puede llenar. Otros tal vez sienten que trabajar más horas o tener 2 o 3 trabajos, como sucede en los países desarrollados, donde ya los padres y los hijos literalmente no se ven unas notas ahí en las puertas de la casa, pero ya no se comparte tiempo con los hijos porque hay que tener 2, 3 trabajos, porque hay que tener casa, carro, beca, vacaciones y las demás cosas, y creer que el proveer más cosas va a traer más felicidad al hogar. Pero esta filosofía es contraria a la palabra. Esto no es otra cosa que materialismo vacío, que es lo mismo que dice el versículo 2, que comáis pan de dolores. O sea, traer más cosas y lo único que tal vez va a traer es más problemas, más dificultades, más quejas, más reclamos, más hijos con un sentimiento de abandono, más cónyuges insatisfechos, ¿verdad? Porque a veces creemos que son las cosas las que pueden llenar ese vacío en nuestro corazón, pero realmente eso solamente lo puede llenar Dios. Ahora veamos los siguientes versículos de 3 al 5. Del Salmo 127. Recuerden que 127 y 128 unen la vida doméstica de principio a fin, pero vamos a comenzar a ver versículo por versículo, porque en estos salmos hay mucha sabiduría y hay muchísimo de lo cual podemos aprender. Y dice la palabra del Señor allí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Aquí hace una referencia, o sea, lo primero que decíamos, la base tiene que ser Dios. Luego, si Dios no es la base, todo lo que se haga además es vano, no es sustancial. No va a llenar realmente la necesidad de ese hogar, no es lo que le va a dar una felicidad que esté por encima de las circunstancias. Y ahora, en los siguientes versículos, hacen referencia a esos hijos dados por Dios.
Y hay 4 frases descriptivas o características de niños presentados en este pasaje. Cada una de estas frases es muy importante que la comprendamos. La primera, lo primero que encontramos allí es, he aquí. O sea, quiere decir, o sea, como, he aquí como, oiga, oiga, atiéndame, ¿verdad? Como cuando nos están tocando al hombro. Oye, oye, pon atención, sí, atiéndeme. ¿Y qué es lo que es tan importante que atienda? Y es que los hijos son herencia del Señor, o son un don del Señor, son un regalo del Señor. Por eso la primera palabra para recordar allí es herencia o don o regalo. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Tal vez en su hogar ya hay hijos, o tal vez ya vienen de camino, o tal vez ya se están preparando para el encargo de estos bebés. Pero algo que la palabra nos dice es, oiga, esos hijos son un regalo de Dios, son una herencia de Dios. Eso no lo olvidemos. La palabra hebrea, que quiere decir allí herencia o posesión, en forma de verbo, sugiere la idea de dar una asignación a alguien, como quien dice, oiga, oiga, entienda que esos hijos son un encargo que ponen a tu cuidado. Lo que nos dice la palabra del Señor es que los hijos son propiedad de Dios que nos son asignados a nosotros. Mire, esto es revolucionario en nuestras mentes. A veces le decimos al hijo, es que yo soy su papá en el sentido, yo soy su mamá en el sentido de, yo soy tu dueño, ¿verdad? Tú me perteneces a mí. Pero la Biblia dice, no, son un encargo de Dios, o sea, ellos le pertenecen a Dios, pero se los ha encargado a usted, me los ha encargado a mí. Y realmente es un principio que debemos tener como padres y madres, es que los hijos son prestados. Esto cambia totalmente tal vez nuestra visión o la perspectiva acerca de nuestros hijos. No son nuestros, es un encargo, es un fideicomiso que nos han dejado, del cual vamos a tener que dar cuentas. Esto nos pone a temblar un poco, ¿verdad? Cuando el Señor me pida cuentas de mi hijo fulano, ¿yo qué voy a decir? ¿Recibiré aprobación o desaprobación? Cuando Dios me pida cuenta de mi hijo fulano, ¿qué respuesta voy a dar? ¿Cuál va a ser la aprobación o desaprobación del Señor? Nuestros hijos no son nuestros. Pertenecen a Dios y Él nos los ha prestado por un tiempo. Mire, a veces tomamos tanta posesión de nuestros hijos que literalmente no los queremos dejar respirar. No los queremos dejar hacer nada. Y de pronto en el sentido del cuidado, ¿verdad? De que no se desvíen, pero caemos como en una obsesión como si fueran nuestros. Pero ellos no son nuestros para conservarlos. Nos han sido encomendados para criarlos, pero no nos pertenecen. Y por eso muchos padres, cuando ya el hijo llega a su momento de casarse, por ejemplo, para ellos es supremamente traumático, supremamente decepcionante. Inclusive padres que se afligen por esto, en el hecho de que, ¿cómo así? Yo tuve que criar a mi hijo, le di estudio, lo hice un profesional, lo eduqué en la obra del Señor, es un ministro, y ahora una parecida, dicen muchos, se lo va a cargar. O un parecido se lo va a cargar, ¿verdad? Y para muchos es deprimente y realmente ninguna persona le sirve como cónyuge a su hijo por la perspectiva que tiene. O de pronto es llamado un hijo o una hija a la eternidad y muchos no aceptan esto, lógico, yo pienso y Dios guarde nuestras vidas, debe ser un dolor muy, muy fuerte, pero algo que debemos entender es que no son nuestros y que los debemos aprovechar al máximo. No nos son dados para moldearlos a nuestra imagen. Recuerde, el Señor nos da el mandamiento a nosotros como padres. Dice que cada uno de nosotros debemos criar a nuestros hijos en su camino, o sea, en el camino que Dios ha diseñado para ellos. Muchas veces tomamos nuestros hijos y queremos forjar en ellos lo que nosotros no fuimos, tal vez. Realmente no nos son dados para que los formemos
de manera que llenen nuestras vidas o de alguna manera cancelar nuestros fracasos. Si usted oye muchos padres que dicen, no, 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 es que yo no quiero que a mi hijo le pase esto, yo no quiero, ¿verdad? Pero están amoldando a su hijo como en esos faltantes que le quedaron, como cumpliendo esos deseos no cumplidos en su vida, cuando muchas veces su hijo no tiene nada en el camino de su hijo, eso no está marcado por Dios. Entonces comenzamos a meterlos en un molde que no corresponde a ellos, que no corresponde. Por eso recuerda el primer tema que hablábamos hace 2 semanas, hablábamos de que tenemos que comenzar a estudiarlos a ellos, a los ojos abiertos, los oídos atentos, estudiándolos, conociendo el camino, como esa dirección desde muy bebés, comenzar a encaminarlos hacia el camino que Dios diseñó para ellos. Pero a veces los tomamos como un tapahueco, ¿verdad? Como que a mí me quedaron estos baches en mi vida y entonces yo los voy a suplir con mi hijo, y eso realmente es un desastre, podríamos decir, porque estamos metiendo a nuestros hijos en un molde que no le corresponde a ellos. Ellos no son herramientas para usarlas, sino almas para amarlas. Y este concepto, o sea, y no quiero ir tan rápido en esto, este concepto nos da una perspectiva completamente nueva sobre los hijos. Los hijos no son como unas herramientas para nosotros, sino almas individuales que debemos amarlas, o sea, desbordar nuestro amor en ellos, no un amor, porque a veces hablamos de amar como una tolerancia pecaminosa, permisiva. No, no estamos hablando de esto, sino brindarles un amor a eternidad, como Dios nos ama. Dios nos ama a eternidad, y si tiene que corregirnos lo hará, si tiene que disciplinarnos lo hará, si tiene que desbordar más amor lo hará, bendito el nombre del Señor. Mire, algo que debemos entender es que Dios no malgasta a los hijos y tampoco malgasta a los padres, amén. El versículo 3 dice, aquí herencia del Señor son los hijos, o don de Dios, o regalo de Dios. Y luego sigue diciendo, y recompensa es el fruto del vientre. Realmente sus hijos, mis hijos, a los ojos de Dios, son considerados como su recompensa. Como su recompensa. El problema, ¿cuál es? Muchas madres, muchos padres ven a sus hijos como el problema, como la dificultad, como, o sea, como que me salió mal el negocio, por decir algo. Pero para Dios, sus hijos y mis hijos son considerados su recompensa. Realmente no es el resultado de un mero proceso biológico. O sea, sus hijos no son el fruto de una relación. ¿Cuántas parejas tienen muchas relaciones y nunca han podido engendrar o concebir un hijo? Tampoco son una deducción de impuestos financieros. Hay países donde depende del número de hijos, se deducen los impuestos. Entonces, como, oiga, venga, tenemos otro. O países donde apoyan muchísimo la natalidad porque pues ha decrecido de una manera sustancial, y entonces se han creado políticas para aumentar la densidad de población, y entonces hay muchísimos beneficios. Y entonces muchos creen que los hijos, entonces voy a tener 3, voy a tener 4, voy a tener 5, porque con eso tengo asegurada una pensión para tanto tiempo. No, los hijos tampoco son una deducción financiera, no son una silla más en la mesa del comedor, ¿verdad? Tampoco son una interrupción en su trabajo. Hay personas que sienten que los hijos frustraron su sueño, frustraron su carrera, su maestría, ¿verdad? Que como que todo se les quedó ahí en veremos por la llegada de un hijo. No, la Biblia nos dice claramente que los hijos son asignados por Dios, son su propiedad, son entregados a usted como una recompensa amorosa para que siga con el proceso que Él comenzó. Recuerde que Él ha estado diseñando, formando a ese niño. Él lo escribió en su libro, allá dice el Salmo 139, que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una sola de ellas. O sea, sus uñas, las cejas, los ojos, las pestañas, todo, absolutamente todo estaba escrito, y en el momento indicado se dio la orden de que comenzara a gestarse esa criatura en su vientre, y Dios no la entrega
para que culminemos lo que Él comenzó. Él ya le diseñó, le hizo con todas las características, habilidades, talentos para que se requieren para lo que Dios diseñó para Él. Nuestro trabajo es encauzar esas habilidades, definirlas, identificarlas y guiarlas para que cumplan el propósito para el cual Dios le creó. Entonces, este es un principio maravilloso. Esos hijos no son propiedad mía, son prestados, y de lo que es prestado le toca a uno rendir cuentas. Entonces, cada vez que tengamos que relacionarnos con nuestros hijos, el proceso de crianza, todo, pensemos que de eso nos van a pedir cuentas. Hay padres que pierden la cabeza con sus hijos y les dicen tantas barbaridades y tantas cosas fuertes que denigran a sus propios hijos, pero dice la Biblia, de todas esas palabras, de cada una de ellas, tendremos que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Ahora sigue diciendo, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos o tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, o que llenó su aljaba de ellos. Yo creo que es interesante que el Señor guió a través de su espíritu esta palabra a usar una analogía de las flechas, que es el tercer término descriptivo aquí. ¿Sí? Dice que son como flechas en manos del valiente. Dice bienaventurado, feliz, 1000 veces feliz, el que llenó su aljaba de ellos. O sea, como quien dice, el que cumplió la meta de Dios. Y realmente el tiro del arco y la flecha es uno de los deportes más difíciles de dominar. O sea, es aprender a dar al blanco no es fácil. Y yo sé que identificar ese sueño de Dios humanamente es muy difícil, es muy complejo. Y a veces estamos cumpliendo el sueño nuestro y no el sueño del hijo. Y entonces, no, yo quiero que usted haga esta carrera y esta es la que usted tiene que hacer cuando el hijo no le apetece en absoluto esa carrera. Y eso pues genera mucha frustración en muchas vidas, bendito el nombre del Señor. Por lo cual, criar a los hijos es una tarea de muchísima responsabilidad, pero también de mucha satisfacción. Si logramos conducir, encauzar a nuestros hijos hacia el sueño de Dios, eso va a generar mucha satisfacción. Y en su aljaba, dice la palabra que Él ha dispuesto particularmente designadas flechas prescritas. O sea, los hijos no son a la aventura, que alguno dice que coma no sé qué para que le salga un niño, o que coma si sé cuánto para que salga niña, o que si usted está débil entonces van a ser un niño, que no. Realmente Dios determina particularmente esas flechas que van a estar en su aljaba. Por el Padre sabio, que es nuestro creador, nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, ellas serán trazadas, examinadas y entendidas. Y algo que Dios nos comisiona a nosotros como padres es adquirir sabiduría. O sea, ya son colocadas ahí en nuestro aljaba, en nuestro hogar. Ya son puestas por Dios. Ahora nuestro trabajo es encauzarlas. O sea, esas flechas ya vienen con un propósito definido, que son nuestros hijos. Ya tienen una tarea comisionada por Dios. Vuelvo y le digo, de eso determina qué tanto oído tiene, qué tanta visión tiene, qué tanta destreza tiene para ciertas cosas, su forma de pensar, su forma de valorar. Todo esto es el entendimiento, el discernimiento que nosotros como padres debemos adquirir. Y Dios da sabiduría. La Biblia lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Vuelvo y le digo, no es fácil, pero contamos con el recurso que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la sabiduría de Dios dentro de nosotros. Es pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para que el lanzamiento de esa flecha hacia el blanco sea un golpe directo central, para que, como quien dice, con esa flecha demos en el blanco, para que llevemos a ese hijo a cumplir ese sueño de Dios de manera maravillosa, y cada uno de nuestros hijos pueda servir a esta generación a la cual Dios le ha permitido nacer. Y Dios da esa posesión como una recompensa. Realmente los hijos, por eso el escritor decía, los hijos que Dios me dio. Yo les digo, querido padre, querida madre, esos hijos Dios se los dio.
son su recompensa. Una vez en nuestras manos, llegamos a ser diestros en la forma de lanzar sus flechas al blanco. Por eso le digo, necesitamos mucha dependencia de este manual, la Biblia. Mire, si usted aún no tiene Biblia en su casa, yo le digo, es algo que no puede faltar en ningún hogar. O sea, Dios nos hizo, ¿cómo no vamos a tener su manual en casa? ¿Cómo no lo vamos a estudiar? ¿Cómo no vamos a meditar en él? Eso es como que usted compra una lavadora y no lleva el manual y la empieza a manejar a su antojo, pues la va a dañar seguro o no va a sacar todo el provecho que ella tiene. Y eso es lo que está pasando en los hogares. Se están criando hijos sin manual. Decían por ahí a la tonta tolondra, ¿verdad? O sea, ahí a como caiga, a como sea, ¿verdad? Muchos padres no saben para dónde van con sus hijos, simplemente les dan de comer y ropa y estudio y para de contar. Y creen que toda la vida para todos es lo mismo, ¿no? Dios ha diseñado, nos ha entregado unas recompensas, son un don de Dios, tendremos que darle cuentas a Él. Y algo que Dios quiere es que podamos adquirir esa destreza en la forma de lanzar esas flechas al blanco. Realmente no todo el mundo tiene la aljaba del mismo tamaño. Algunos les dieron unas super aljabas. Antes la gente tenía como más capacidad y los hijos llegaban, era de a 12, 14, 16, 24. Pero hoy muchas veces se está escuchando al mundo cuando habla de la aljaba o del tamaño de la familia. Pero realmente lo que debemos es escuchar a Dios. O sea, Dios tiene una aljaba para cada familia. Unas grandes, otras pequeñas. Usted ve padres que tuvieron 2 hijos y ya no tuvieron más, otros no han tenido hijos, ¿verdad? Y otros tienen muchos hijos. Y hoy, por ejemplo, se estima y las parejas hoy se casan, no, un hijo y no más. Yo considero que eso es una actitud muy egoísta. Bueno, aunque Dios cuando quiere mandarlo, así no quieran, llegan, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen, pero preciso, me iba a operar este mes y me llegó otro bebé. Bueno, recuerde, Dios tiene una aljaba para cada uno y tenemos que escuchar a Dios acerca del tamaño de nuestra aljaba. Tenemos mucha información hoy día que viene a nosotros a través de medios de comunicación que tienen una capacidad impresionante de ahogar la voz de Dios. Realmente hay muchas personas que no conocen que Dios les hable a su espíritu, que Dios les guíe, porque tal vez la manera de orar es orando, viendo la televisión, orando y haciendo otras cosas, ¿verdad? No, Dios quiere que nosotros, por eso dijo el Señor, si hubiesen entrado en mi secreto, hubiesen conocido los tiempos. Y yo pienso que algo que debemos entrar en, que Dios nos guíe en ese tamaño de familia que Dios quiere que nosotros tengamos. Mire, algo que Dios hace para guiarnos es poner esos deseos en nosotros. A veces tenemos una actitud demasiado egoísta. No, yo quiero tener un solo hijo porque yo no quiero que le falte nada. Y cuando está diciendo yo no quiero que le falte nada es cosas materiales. Pero realmente un hijo solo, yo a veces le digo a los papás, bueno, si Dios solamente mandó uno, amén, pero solo que por una actitud egoísta, porque no quiero que se me dañe el cuerpo, porque entonces a qué hora voy a terminar mi carrera, porque entonces me va a ser muy difícil poderle tener todo material, que no le falte nada, ¿verdad? Considero que es algo demasiado egoísta. Y yo pienso que sí, de pronto no le faltan cosas materiales a ese niño, pero le falta un hermano. Y a veces para muchos padres es difícil entre 2 criar uno y luego ese uno le toca cargar con 2 durante la vejez, durante momentos difíciles, porque todas las familias pues tienen que enfrentar diferentes circunstancias. Pero qué bonito cuando tenemos hermanos, ¿verdad? Y podemos compartir las situaciones, al menos los cumpleaños. Bueno, vuelvo y le digo, cuando Dios decide que una familia solo la acaba de una flecha, amén, pero no por una actitud egoísta. Por eso es importante que usted escuche cuidadosamente a Dios y Él le aclarará el tamaño de su familia que debe tener. Y yo oí el testimonio de una hermana que ella le dijo, bueno, Señor, yo quiero que tú me indiques los hijos que tú me quieres dar. Y Dios le indicó que Él le tenía 2. Y sí, llegaron los 2 y me decía ella, pues pastora, yo recibí la fe del Señor y ni planificaron ni nada y solo quedaron con 2 hijos. Bueno,
La Biblia pues nos dio la autoridad, ¿verdad?, de llenar la tierra y sojuzgarla, pero yo pienso que así como a veces cuando vamos a cambiar de trabajo, le pedimos a Dios que nos guíe, cuando vamos a hacer una inversión, le pedimos a Dios que nos guíe, yo pienso, ¿por qué no pedirle a Dios cuál es el tamaño de familia que Él quiere que tengamos? ¿Sí? Yo recuerdo que, bueno, mi esposo dice, es que yo quería 12, pero no, de verdad, nosotros siempre quisimos 4. Siempre decíamos 4, incluso cuando llegó la tercera, como que el médico se va a operar tal, y no, yo no tenía paz de operarme. Yo decía, no, yo sé que falta alguien en la familia. Y siempre tuvimos ese deseo profundo en nuestro corazón de que fueran 4 hijos. Nunca tomamos la decisión que sean hombres, que sean mujeres, no, lo que Dios quiera mandar, pero sentíamos en nuestro corazón esa, como esa plenitud con 4 hijos. Otras familias Dios les ha dado más, otros Dios les ha dado menos, pero qué hermoso poder sentir que nuestra aljaba quedó llena o que el tamaño de nuestra familia fue la que Dios dispuso para ello. No podemos ser egoístas de decir, no, solo uno porque yo no soy capaz de 2. No, usted sin Dios no es capaz con ninguno, pero con Dios, Dios de fundamento, Dios que sea el Señor de ese hogar, Dios va a conducir. Y si Dios manda 2 hijos, dará el sustento y todo lo que necesita para 2, y si son 4, dará el sustento para los 4. Pero pienso que es un asunto que como pareja se debería orar, se debería pedir a Dios y ponerse de acuerdo acerca de ese tamaño, que sea Dios, no, vuelvo y digo, no por temor, no por una actitud egoísta, sino ponernos de acuerdo con Dios en ese asunto. Y Dios será extremadamente claro. Mire, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema es que a veces no consultamos a Dios. Todo lo hacemos a la manera nuestra. Y cuando ya tenemos los problemas encima, ahí sí corremos para que Dios nos ayude. Pero algo que Dios quiere es que Él sea el Señor de nuestra vida. Por eso si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud, o que llegan en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, o sea que cumplió con la meta de Dios. Y en todos los asuntos de la vida, nosotros debemos siempre depender de Dios, de su guianza, de su dirección. Si usted lo escucha a Él, Dios es un experto en estos asuntos. Dios te conoce, Dios conoce la capacidad que tienes. Dios todo lo ha diseñado, qué hermoso, pero Él no nos lo impone. Él quiere que busquemos su voluntad. Y el asunto principal es que Él permanece siendo el foco central en su hogar. O sea, lo más importante es entender que Él sigue siendo el Señor de nuestro hogar, que hemos aprendido a amarlo, que nos dirigimos bajo sus preceptos, bajo su voluntad y no bajo nuestra propia voluntad. Por eso, si Dios no le ha dado hijos, no se frustre. Si usted no tiene hijos, no se frustre. Si tiene muchos, no se frustre. Los hijos son asignados por Dios, ya sean naturales o por adopción de un hogar de Dios. Hay muchas personas que tal vez Dios no les da hijos biológicos, pero ponen en su corazón el deseo profundo de adoptar niños en un hogar de Dios, en un hogar cristiano, en un hogar donde podamos conducir a esos niños hacia el amor del Señor y cumplir el propósito de Dios para ellos. Y Él pone cierta clase de hijos con cierta clase de padre. Vuelvo y le digo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Él va a colocar esas flechas con los padres que corresponden. O sea, usted, hermano, hermana, que Dios le ha dado hijos, ustedes tienen el talante para esas flechas. Ustedes tienen la capacidad para dar en el blanco en esa flecha. El problema es que a veces nos dejamos distraer demasiado, dejamos pasar demasiado tiempo y cuando queremos actuar se han desviado. Tal vez otras personas han llegado a influenciar más sus vidas que nosotros mismos. Y realmente la felicidad es una aljaba llena y sin importar el tamaño, si es muchos o si son pocos, realmente lo importante es saber que hemos cumplido ese sueño de Dios para nuestra familia, ese sueño de Dios para nuestro hogar, tal como Dios lo ha diseñado para cada uno de nosotros. Y qué importante, querido hermano, querida hermana, usted que nos oye,
que pueda entender cuál es el tamaño preciso que Dios ha diseñado, pero para eso necesitamos conocer a Dios. No solamente haber nacido de nuevo, conocer su palabra. Mire, yo le insto de verdad, si usted no tiene Biblia en su casa, si sus hijos no tienen Biblia, yo le insto para que adquiera una Biblia. Hay varias versiones, por ejemplo, a veces hay padres que dicen, pero es que yo voy a leer la Biblia con mis hijos y no la entendemos. Bueno, una de las cosas por las que no entendemos la palabra es que si no hemos nacido de nuevo, pues la Biblia es espiritual y dice la Biblia que se ha de entender espiritualmente. Pero otra razón por la que muchas veces no entendemos la palabra de la Biblia al leerla es por la versión en la que le estemos leyendo. Y por ejemplo, pues yo cuando llegué al Señor, la versión era la 1960. Pero esa Biblia pues se escribió en lo que era la palabra porque siempre la Biblia ha estado escrita en lenguajes sencillos y para las personas de esa época era sencilla. Ya ahorita pues hay Biblias con traducción del 2015, ¿verdad? Que nos ayudan a un vocabulario mucho más comprensible para los niños. Yo les recomiendo adquiera una, puede ser la traducción en lenguaje actual o nueva traducción viviente. Bueno, si usted desea conocer cuál es la Biblia que más se adapta a sus necesidades, no que hayan diferentes Biblias en cuanto a principios, me refiero a traducciones, o sea, lenguajes más sencillos, más comprensibles, porque cuando hablamos de la versión 60, fue una versión que se escribió hace 60 años, ¿verdad? Entonces se usaban palabras que hoy ya son muy desconocidas en nuestro vocabulario para los niños de hoy. Entonces tenemos por ejemplo la traducción lenguaje actual, es una Biblia. A veces somos muy dados, no, yo le compro al niño esas historias y ya el niño tiene 10 años y todavía usted solamente transmitiéndole historias. No, un niño ojalá a los 5 años ya usted le esté leyendo la Biblia tal cual es, ellos ya tienen una capacidad de comprensión impresionante. Un niño a los 7 años ya es lo que es realmente, ya de ahí para adelante será fruto. Entonces es muy importante que comencemos a muy temprana edad. Hay un libro maravilloso de la Biblia que yo les recomiendo, pues la idea es leerla toda, ¿me? Y si usted se lee 3 capítulos diarios y 5 el día domingo, usted se va a leer toda la Biblia en un año. O sea, no es una cosa que no podamos hacer. Leer 3 capítulos al día son 15 minutos. Imposible que yo no tenga 15 minutos para estudiar el manual de Dios, para saber hacia dónde debo direccionar mis hijos bajo los principios bíblicos. O sea, el sueño de cada uno es muy particular. Dios lo diseñó para cada uno, pero hay unos principios sobre los cuales debemos colocar la base y el fundamento. Y si usted quiere ser un padre excelente y por eso se esfuerza y trabaja y lucha, lo más excelente es que usted se capacite en el conocimiento de Dios. Entonces yo le invito, comuníquese con nuestros teléfonos, podemos guiarles a qué Biblia adquirir, también se la podemos llevar a domicilio. Puede comunicarse a los teléfonos 642-0408 o 652-4629 o escribirnos. Ahí en la página encuentra el WhatsApp por el cual se puede comunicar con nosotros o dejarnos su mensaje en las redes, su teléfono, y nosotros nos comunicaremos con usted. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, carrera 14B 45100, centro de la ciudad. Tenemos nuestros servicios presenciales ahorita por esta contingencia, los días viernes 6:30, los domingos 8 de la mañana, 10:30 y 2:30 de la tarde. 3 servicios el día domingo para que nos acompañen. Uno de ellos les invitamos a inscribirse en línea o llamar para que hagan su inscripción. También tenemos nuestras transmisiones, cultos en vivo, los días de lunes a jueves a las 8 de la noche en YouTube como Iglesia IMED, o en Facebook también puede encontrarnos como Iglesia IMED. Y los viernes la transmisión del culto presencial 6:30, y el día domingo se transmiten los 3 cultos 8, 10:30 y 2:30, y los sábados a las 8 de la noche. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Declaro que el poder de la sangre de Jesús está sobre su casa, que así como el ángel de Jehová ordenó al pueblo hebreo que colocara la sangre de un cordero en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no entrara y destruyera al primogénito de cada familia, y así fueron librados de esa muerte de los primogénitos, tanto de animales como de personas. Asimismo, la Biblia dice que el poder de la sangre de Jesús y la sangre de un cordero fue suficiente
cuanto más la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Por eso declare cada día el poder de la sangre de Jesús cubriendo su casa, sus hijos, su familia, para que ese espíritu de muerte que se está moviendo a nivel mundial no toque a los suyos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.